Bienvenidos a un nuevo episodio de Dapto Mata Opinión con Kevin Piteri y mi persona Marisol. El día de hoy tenemos el gusto de presentar a Abraham. Abraham, me olvidé tu apellido, ¿me lo repites por favor? Saldívar. Eso, porque era muy complicado para mí pronunciar. Saldívar. Abraham Saldívar, él es un colega mío y un gran amigo, ¿sí? Quienes lo definirían como historiador apasionado. ¿Sí? Abraham, un poquito para que la audiencia te conozca, ¿te quieres presentar? Es que acabas de decir historiador, pero en realidad soy abogado. Pero soy un abogado apasionado por la historia del derecho. La historia del derecho como que puede ser considerada una rama del derecho, no de la historia, sino del derecho, pero que estudia todos los antecedentes, toda la evolución del derecho. Y es algo que, por ejemplo, acá en el Ecuador está poco investigado. Y es un área que me encanta. Por lo tanto, desde que soy profesor de Derecho ahí en la Universidad Católica, ha sido mi eje central de trabajo y de estudio. Ok, y esto me lleva un poquito al mito de hoy. Sí. Una mentira que se repite muchas veces se vuelve verdad. ¿Sí? Partamos desde ese mito. Primero, comentarles un poco. Abraham nos pasó un pequeño documento, que no es tan pequeño, de hecho es un capítulo, un fragmento de un libro, ¿sí? Que realmente resalta una realidad en la cual tal vez nosotros mismos nos sesgamos, ¿no? Cuéntales de dónde nace un poquito esta investigación. Sé que tu esposa te ayudó, tengo que recalcar un poquito eso, pero para la audiencia, para quienes no pudieron compartir con nosotros, relato un poquito esta historia. A ver, la idea nace de un proyecto que estábamos trabajando en la universidad hace unos cuantos años sobre características del derecho en el siglo XIX. Un poco cuáles eran las características o cómo el derecho ecuatoriano se fue construyendo en el siglo XIX. Y en ese proceso del grupo de investigación en historia del derecho de la universidad, dentro de la mucha documentación que el equipo recaudó, sobre todo mi esposa Elizabeth Patiño haciendo esta investigación de archivo, empezaron a identificar ciertos patrones en los documentos históricos que, aunque no tributaban a la investigación que estábamos haciendo en ese momento, empezó a llamar la atención porque contradecía la historiografía oficial del surgimiento de la República de Ecuador. Entonces, con esa información recogida en archivo, se empezó a cotejar y se comenzó a armar esta idea de que efectivamente el Ecuador no había surgido como república en 1830, sino que el proceso había sido un poco diferente. Ok, y aquí me lleva primero a hacerte unas ciertas preguntas. Yo y Mari también no entendemos mucho acerca del derecho. Me imagino que muchos de los que nos escuchan, sí, papá, sí. No, pero tampoco no tienen el contexto, el bagaje de toda esta información que es el derecho. Desde ahí quisiera saber la definición de derecho, tal vez cómo tú llegas con tus estudiantes a decirles, oye, esto es el derecho, y realmente entenderlo. Otra vez en algún punto te escuché sobre un ejercicio que les hacías a tus chicos sobre reflexión acerca del derecho en tus clases iniciales, si no me equivoco. Tal vez nos puedes compartir eso. Ahora el ejercicio no recuerdo cuál sería, pero sobre la definición de derecho. A ver, el derecho es un conjunto de cosas, muchas cosas, porque es un conjunto normativo, es un conjunto de reglas, pero también de valores, también de principios que tienen una característica principal, y es que rigen la conducta humana de una sociedad. Tampoco el derecho es el único sistema normativo que rige la conducta humana en la sociedad. Hay otros sistemas normativos, porque las normas religiosas rigen la conducta humana, las normas sociales rigen la conducta humana, pero la norma jurídica rige la conducta humana con la autoridad del Estado encima. Entonces, le ofrece a ese conjunto de normas una fuerza obligatoria, que si incumples esa norma se te sanciona por parte de la autoridad. Entonces, ese es el derecho, es un sistema regulatorio de la conducta humana que es obligatorio y cuyo incumplimiento genera una sanción por parte de la autoridad política. Ok. Y a esto, ¿qué es una república? El derecho regula el comportamiento de las personas, pero el derecho también regula la relación entre las personas y la autoridad.
la autoridad se estructura, Diosito, a ti te digo. la autoridad política. No Diosito, sino... Diosito, aquí Ese te amamos. Vamos, la sociedad humana durante miles de años fue una sociedad en la que no existían diferencias entre personas, la comunidad primitiva, no existía una organización jerárquica, política de imposición, pero en algún momento aparecen las sociedades en las que ya había una estructura de imposición de decisiones de uno sobre otro. Entonces ahí empezaron los antiguos reinos, ahí empezaron los imperios. Esa estructura, ese sistema de mecanismos y de instituciones es lo que hoy día conocemos como Estado. Y desde que existe Estado, es el Estado el que se encarga de dictar normas de obligatorio cumplimiento y sancionar por su incumplimiento. Entonces el fenómeno jurídico es una cara de la moneda del fenómeno político. Donde hay autoridad, esa autoridad impone norma jurídica. Por lo tanto, el derecho, además de regular el comportamiento entre personas, regula el comportamiento de las personas con las autoridades. Por lo tanto, es una de las funciones principales del derecho establecer cuáles son los vínculos entre las personas y la autoridad. Eso que existía desde el principio, cuando se empezó a construir el derecho moderno, es lo que llamamos derecho constitucional. Es el derecho que regula la relación entre las personas y la autoridad organizada como Estado. Entonces, la forma en la que el poder político, la forma en la que el Estado se ha organizado, ha cambiado a lo largo de la historia. Las primeras formas organizativas de lo político fueron las monarquías, y en algún momento las monarquías se fueron transformando en repúblicas. Hay varias diferencias entre ellas. Una de las principales es que en la monarquía la autoridad es una sola, generalmente hereditaria, y no hay ningún tipo de elección de esa persona, ni en realidad no hay ningún tipo de participación activa entre la ciudadanía y esos monarcas. Eso fue cambiando a lo largo del tiempo, y ya hace aproximadamente 200 o 300 años, esas antiguas monarquías se transformaron o en monarquías constitucionales, que son monarquías donde aumenta cada vez más la participación ciudadana, y es lo que tenemos hoy día, por ejemplo, en el Reino Unido de la Gran Bretaña y Irlanda del Norte, en España, en Japón, que son monarquías, pero son monarquías parlamentarias, participativas, democráticas, no sé qué, y las repúblicas. Que las repúblicas son sistemas donde la ciudadanía elige a la autoridad política. Y aquí va la pregunta. Tu investigación, o esta investigación que nace, digamos, de esta recopilación de documentos, plantea algo que es muy, muy interesante, y realmente muy interesante, incluso como tú en algún punto lo mencionabas, es como que si yo llegase a celebrar mis 25 años, ¿sí? Edad que realmente no tengo unos cuantos años de diferencia. Entonces, por favor, explícanos qué llegaron a concluir o qué están concluyendo dentro de esta investigación. Yo voy a hacer la salvedad de nuevo cuando dices tu investigación. Fue la investigación de un equipo grande, incluida mi esposa, claro. Lo que pasa es que como parte del grupo de investigación en Historia del Derecho, es verdad que yo he sido un divulgador activo de estas conclusiones. Por lo tanto, por ejemplo, en este artículo que les compartí en su momento, que no tenía que ver específicamente con esto, sino que tenía que ver con temas constitucionales, yo aproveché para incluirlo, mencionarlo, porque nos interesa posicionar esta idea. Y la conclusión de esa idea es que el Ecuador, como república, no surge en el año 1830. El Ecuador como república en realidad es un proceso de formación paulatino que se cristaliza en el 1835. Es interesante porque eso contradice toda la historiografía oficial ecuatoriana que enseña en los colegios y publica en los libros de historia que Ecuador surgió como república en el 1830, cuando en realidad no es. Ecuador surge como Estado en el 1830. Y aquí va la pregunta en mi ignorancia. Defíneme el Estado. Claro. Deja ver si puedo. A ver, la idea es, veníamos de un pasado común regional monárquico. Pertenecíamos al Imperio Español y por lo tanto, desde el punto de vista de la autoridad política, estábamos subordinados a la monarquía española.
Reyes. El proceso de independencia es el proceso de ruptura con la monarquía española y por lo tanto, desde el momento en que dejamos de reconocer a una autoridad suprema externa, nos toca configurarnos como ente político ahora independiente porque hicimos el proceso de independencia. Teníamos dos caminos. O elegir nosotros un propio rey, que de paso hubiera sido coherente, según el conocimiento de la época, según la expectativa de la época, según la costumbre de la época, fácil hubiéramos podido designar un rey. O montarnos en la nueva corriente política que se había evidenciado con la independencia de los Estados Unidos, con la independencia de Francia, con la revolución burguesa en otros países europeos, que era negar la estructura monárquica y crear una república en la que las personas eligieran representantes políticos. Ese fue el camino que cogieron todos los países de la región americana, no establecer una monarquía propia, sino establecer repúblicas. Ahora, el proceso fue complejo porque cuando América se hace el proceso de independencia, se empieza a dividir en entidades. Y la entidad que logró la independencia del virreinato al que pertenecíamos, que era el virreinato de Nueva Granada, lo que hace el ejército de Simón Bolívar fue crear una nueva forma republicana que fue la República de Colombia. Por lo tanto, desde 1819 comienza la elaboración, la fundación de la República de Colombia, que incluyó territorios de la actual Venezuela, de Colombia, y cuando se iba independizando Guayaquil, Cuenca, fueron formando parte de la República de Colombia. Hasta el 1822, que con la batalla del Pichincha, el territorio de Quito también se incorpora a la República de Colombia. La República de Colombia hoy la conocemos como la Gran Colombia para distinguirla de la República actual, pero el nombre era República de Colombia. Y la República de Colombia fue una república de lo más bonita que existió hasta el 1830, cuando las pugnas de las élites económicas de Venezuela, de Colombia y de lo que ahora es Ecuador empezaron a no querer subordinarse a una única autoridad republicana y decir, bueno, ¿y por qué? Si nosotros hicimos independencia también en nuestro territorio, ¿por qué no tenemos un poquito de autoridad? Y ahí entonces empezó una pugna secesionista, una pugna separatista, y es por eso que primero Venezuela en el 1830 y luego Ecuador dicen, queremos también nosotros tener nuestra autoridad. Pero, en el 1830, cuando ocurre esa ruptura, lo que hicimos fue copiar el modelo norteamericano que había ensayado un diseño en el que una república podía ser una gran unidad en la que existían estados federados. Es como hoy día, por ejemplo, pensar en la Florida, en Estados Unidos. La Florida no es una república, es un estado que tiene constitución, que tiene órgano legislativo propio, que tiene un ejecutivo en un gobernador propio, que tiene un tribunal propio, pero no tiene soberanía, no tiene ejército, no tiene autonomía financiera y monetaria. No, es un estado que pertenece a una federación. Entonces, Estados Unidos es un estado federado. En las películas siempre te dicen que... Los federales. Ajá, y también te dicen, no, es que aquí te pueden, no sé, marcar como asesinato, pero en el otro pero no. cruzando la frontera, no. Ajá, ya entendí. Hay países federados en el mundo, ¿no? Estados Unidos es un estado federado, es una república federada. Hoy día México es una república federada, Brasil es una federación, Argentina es una federación. Y en el 1830 lo que hizo Ecuador fue decir, está bonito esto de pertenecer a Colombia, pero queremos un poco de autonomía. Y lo que hicimos en el 1830 fue crear una constitución diciendo, a partir del 1830, a partir de hoy, nosotros nos vamos a llamar Ecuador, vamos a ser el Estado del Ecuador en la República Federada de Colombia. Ya. Cierta independencia y... Cierta independencia. Formamos parte de un grupo, pero al final tenemos nuestras propias jerarquías también. Y podíamos establecer un órgano propio legislativo, el ejecutivo gana un poquito más de autoridad, aunque tenga que subordinarse al presidente de la federación, pero gana un poquito más de autoridad. Por lo tanto, la constitución de Riobamba de 1830 es una constitución que hace nacer el Estado del Ecuador, pero no la República del Ecuador, porque siguió reconociendo como república a la República Federal de Colombia. Son como subdivisiones dentro de una más. Las asociaciones también de todo lo que hay. Es una forma de verlo. ¿Qué es lo que pasa en realidad? Que esa constitución, la constitución de Riobamba, todo el tiempo menciona Estado del Ecuador en Colombia, y de alguna forma entendimos que Colombia podía organizarse como una gran federación,
pero Colombia nunca se pensó como una federación. Por lo tanto, desde ese mismo 1830, Colombia empieza a tener también unos conflictos internos y empieza a desaparecer como república. La consecuencia es que a partir de 1830 nosotros fuimos un Estado federado a una federación que se empezó a desintegrar y que nunca se organizó como una república federal. Por lo tanto, hay un periodo de transición entre 1830 y 1835 en el que fuimos un Estado federado a una federación que paulatinamente dejó de existir. Y cuando dejó de existir de forma definitiva en 1833, fuimos un Estado federado a una federación que no existía. No existía. Ya. Y por eso la obligatoriedad de organizarnos políticamente de nuevo. Y por eso entonces la Constitución de Ambato de 1835 ya declara que el Ecuador es una república independiente. Ya no formamos parte de nadie. No formamos parte de nada, nos organizamos como república. Ahí sí lo entendí. Claro, sí, Ahí sí ya entendí. debería sido una clase de Que formamos derechos. parte de algo y que dejó de existir y por eso nos independizamos totalmente y ahora somos un país totalmente con todas las leyes y todo que ya no representamos a nadie más. Y es muy interesante porque, por ejemplo, los documentos históricos que el equipo de investigadores que participó del proyecto encontró en el archivo, entre ellos mi esposa Elizabeth Patiño, esos documentos, por ejemplo, son documentos del Tribunal Supremo del Ecuador de 1830, de 1833, y es bonito porque uno empieza a leer la sentencia y efectivamente en el sello del documento dice Estado del Ecuador en Colombia. En la República de Colombia. Y es un documento, por ejemplo, de 1833. Y dijeron que en 1830 Ya era República del Ecuador. Y no. Pero paulatinamente también uno empieza a encontrar, a partir de 1834, menciones a República del Ecuador, cuando en ese momento la República del Ecuador no existía constitucionalmente. Y uno podría, cuando trabaja derecho constitucional, afirmar que la carta de bautismo contemporánea de un Estado es su constitución. Entonces, es probable que ya, entre el 30 y el 35, haya comenzado un proceso de construcción identitaria, de autonomía, al punto de empezar a autoproclamarnos república, pero hasta que esto no se formalizó en la Constitución de 1835 de Ambato, no fuimos formalmente república. Y ahí podemos poner un claro ejemplo, digamos, en la compra de una casa. Yo estoy en el proceso de compra, venta e hipoteca, pero el bien todavía no es mío. Pero mientras no firme, no es mío. Entonces están en el proceso de la constitución de la compra-venta, cambiando de dueños, por así decirlo. Pero hasta que no aparezca en el documento firmado, la escritura no es registrada en formal. el registro de la propiedad, no significa que bien siga mío, por más que esté en el proceso y haya pagado una entrada. Y haya Entonces, si es visto con esa formalidad, efectivamente, la Carta de Bautismo de la República de Ecuador es la Constitución de Ambato de 1835. Y así para ponerlo en ejemplos claros. No pasamos de dueños. Y eso es importante porque, claro, es lo que decía Kevin al principio, marca el momento a partir del cual empiezas a contar cuántos años tiene la República. Porque si nos guiamos por las clases de colegio o los libros de historia, el Ecuador cumpliría en el año 2030 200 años de República. Y no, es 200 años de Ecuador. Es 200 años de Estado ecuatoriano, pero no de República del Ecuador. Y ahí ya cambia totalmente el contexto. Pero eso me lleva a cuestionarme varias cosas a mí, por ejemplo. A ver, y justo te mencionaba antes, formábamos parte de la Gran Colombia, por así decirlo, que tú ahorita nos argumentas. Simplemente era Colombia, sino que integrado por estas subdivisiones. Y luego nos comenzamos a fraccionar, a dividir. Mi pregunta es, ¿tú crees a nivel de Latinoamérica que tal vez pudiéramos, en este caso, si se hubiese la Colombia, ser una potencia mundial? ¿A qué estamos atados? Y la centralización del poder nos vuelve más o menos eficientes. Están mezclando dos cosas ahí, el tema de la potencia y el tema de la centralización del poder. Mira, recordar que cuando estamos hablando de Colombia, de la República de Colombia, de la Gran Colombia, nos estamos refiriendo a un país que hoy no existe, ¿no?
como parte del proceso de formación de las repúblicas americanas, hubo una república llamada República de Colombia, que incluía territorios que hoy hacen parte de Panamá, que hacen parte de... una república que hoy no existe, y que la República de Colombia del hoy es la heredera, de alguna forma, del territorio central de aquella antigua república. La pregunta sobre si hubiéramos mantenido una unidad territorial de los varios distritos que formaban aquella república, nos hubiera hecho hoy una gran potencia, no hubiera podido pasar. Mi opinión. Esto es presentismo, esto es opinar algo del pasado con un par de prismas del presente. No había forma, porque América se había constituido con unas divisiones de élites regionales que querían participar del ejercicio del poder y que iban a impedir una unidad central. El intento de Simón Bolívar de unificar chocó directamente contra las pretensiones de ejercicio de autoridad de las muchas élites locales y territoriales que existían, que hubieran hecho imposible un territorio grande y unificado con estabilidad durante mucho tiempo. Pero hay otro elemento en realidad más importante. En el momento en el que América hace su proceso de independencia, ya existía una repartición del mundo por parte de grandes potencias. Ya existía una repartición del mundo por parte de Europa. Ya Estados Unidos tenía identificado a América del Sur como una zona de influencia y no le iba a permitir bajo ningún concepto que alcanzara un nivel de desarrollo que le permitiera hoy ser una gran potencia. Había una especie de distribución por parte de las potencias grandes de ese momento de los territorios del sur para ser protectorados, De hecho, la independencia contra España fue fuertemente apoyada por Estados Unidos, por Francia, por Inglaterra, para quitarle poder a España, no para beneficiar a América. Como en la mayoría de casos, creo yo. Entonces no iba a ser posible que los territorios del sur llegaran a ser una gran potencia, porque incluso Estados Unidos desde el principio había dictado una doctrina, la doctrina Monroe de América para los americanos, que decía que toda América del Sur iba a ser una zona que para lo que iba a servir iba a ser para el desarrollo de Estados Unidos. Así que la idea de la gran potencia... No. Tal vez hubiésemos podido hacer un mundial, porque hubiesen sido varios países dentro de, y hubiésemos tenido espacio suficiente para un mundial, en cambio. Bueno, eso sí. Entonces, me quieres aclarar un poquito la definición, tú mismo lo dijiste, que la tomé mal. ¿Qué es el centralismo? Ya. El tema de la centralización, mira, son unos conceptos de la forma en la que se organiza el poder, son unos conceptos que se trabajan en derecho constitucional y tiene que ver con cuando un Estado es centralizado o descentralizado. Y es la forma en la que se estructuran los mecanismos de las estructuras del poder. Digamos, un Estado centralizado unifica en algunas estructuras centrales todo el ejercicio estatal. Y un Estado descentralizado, de alguna forma, ubica esas estructuras de poder en varios niveles de gobierno y de esa forma desconcentra todo el ejercicio del poder en poquitos órganos. Un Estado con una gran extensión territorial funciona mejor cuando tiene distribuidos la toma de decisiones en varios niveles jerárquicos, cada uno más cercano al territorio. Entonces, un Estado centralizado puede ser útil para ciertas cosas en ciertas circunstancias, pero un Estado descentralizado permite mucho un ejercicio más cercano a la población, incluso un poco más democrático, en la medida en que las instancias que toman el poder están más cercanas del territorio y no únicamente centralizadas en un punto. Y hay un poquito, quítame de la ignorancia, espero no ser el único ahí. Tal vez tú, que nos escuchas. ¿Ecuador es un Estado centralizado o descentralizado? Ecuador juega a que constitucionalmente autoproclama un nivel de descentralización grande, pero en la práctica no lo es. No se cumple. Desde el punto de vista del diseño constitucional y además desde el punto de vista del COTA, Código Orgánico, que regula todos los regímenes municipales, provinciales,
se pretende que haya un gran nivel de descentralización. Pero en la práctica, Ecuador refleja una postura muy latinoamericana de un gran presidencialismo y de una gran concentración de la toma de decisiones solo en los entes del poder nacional. Y cada vez una menor capacidad de toma de decisiones de los entes regionales y locales. Y en ese aspecto, el centralismo, o mejor dicho, esto sí como opinión tuya, ¿el descentralismo ayudaría al Ecuador a desarrollarse mejor? No hay una respuesta única. El centralismo puede contribuir, por ejemplo, cuando hace falta tomar decisiones radicales, duras, que tomen en cuenta el interés nacional y no los intereses locales. En ese caso, el centralismo puede ser positivo. Sin embargo, el centralismo es muy poco participativo. Entonces, impide mucho la legitimidad ciudadana y omite las realidades locales que también pueden ser muy importantes de recuperar. Entonces, no es ni bueno ni malo el centralismo, no es una solución ser centralista o ser descentralizado, pero influye en la forma en la que se proyecta y se construye la política pública y el nivel de desarrollo. Las dos pueden ser útiles y el exceso de cualquiera de las dos es negativo. Interesante, yo la otra vez conversaba con el papá de un amigo, ¿cómo es esto? Él es, bueno, digamos así, viaja por diferentes países haciendo alianzas para el país. Y él me decía, y él me comentaba que Ecuador tiene una corriente política bastante pendular. ¿Qué quiere decir esto? Pues que pasa de izquierda a derecha constantemente en periodos, es decir, que igual en la región se maneja eso. Entonces yo entendería que eso también tiene que ver mucho con el centralismo y el descentralismo. Entonces yo a veces quiero entender un poquito el porqué. Un poquito recordar que aquí no hablamos mucho de temas de política, de izquierda a derecha, donde realmente no nos vamos a apasionar en ese tema, pero sí, tal vez, ¿por qué nos movemos tanto a comparativa ponte China, Japón, que bueno, más que todo China se plantean modelos o se planifican para lapsos de tiempo mucho más largos porque los gobiernos son más estáticos y tienen una misma visión. Yo considero que muchas veces, independientemente del gobierno que se plantea en el país, en este caso, el tiempo, la periodicidad que ellos tienen para hacer un cambio, un impacto real, es muy corta para mi punto de vista. No sé, tal vez, ¿qué piensas de eso? A ver, déjame procesar todo eso y yo creo, a ver, primero, que la propuesta de la Constitución del 2008 de implementar un modelo descentralizado de poder, si se llegara a concretar, pudiera ser muy útil para este país. ¿Por qué? Porque ese modelo permite priorizar realidades regionales, necesidades regionales muy diferentes, sobre todo en un país tan diverso en cuanto a sus regiones como lo es el Ecuador, que además ha tenido un proceso de formación histórica donde el Guayas por aquí, Azuay por allá y Quito por acá han tenido sus propias características. Por lo tanto, el modelo descentralizado a mí me parece que favorecería en muchos sentidos varios esquemas de desarrollo local. Luego también podría resultar injusto porque las regiones del Ecuador tienen diferente ingreso en dependencia de su industria y de su población. Si yo me voy al extremo de la descentralización, solamente aquellos territorios que tienen gran presupuesto lograrían desarrollarse mucho y quedarían al abandono muchas regiones que no tienen suficiente ingreso y que dependen del presupuesto estatal y de la ayuda de otras regiones. Entonces, te vuelvo a reiterar con eso que no es bueno ni el uno ni el otro. Ahora, cuando llevo eso al tema de la política, no importa si es derecha o si es izquierda, la política latinoamericana y la política ecuatoriana ha sido una política siempre muy de élite y siempre muy personalista. Y si es de élite y es personalista, conviene el modelo centralista. No importa la ideología, si el diseño es muy personalista, siempre va a convenir el que sea muy centralista. Aunque es verdad que la Constitución del 2008 marcó un intento, o por lo menos pintó una postura
de apostarle a la descentralización. Pero ahí es donde ahorita yo decía, bueno, pero tampoco se ejecutó, tampoco se ha desarrollado. Entonces, es cierto que, si vamos a hablar de colores políticos, en la Constitución del 2008 se propuso apostarle a la descentralización, aunque desconfío de la forma en la que se implementó. Sin importar aquello, no importa derecha o izquierda, el centralismo aporta utilidad a una forma de gobierno personalista, a una forma de gobierno donde se pretendan cambios radicales en una dirección o en otra, porque facilita ese tipo de cambios. Para bien o para mal, pero los facilita. Por lo tanto, no importa el color del gobierno, el centralismo es favorable al poder. Y es interesante, y todo nace de tal vez de cuestionarnos realmente cuáles han sido históricamente las decisiones que se han tomado y si realmente, como tú dices, en la práctica se ha llevado. Me parece muy interesante esta investigación que gracias a tu esposa Isabel Patiño la pudimos partir, ¿no? Desde aquí y ver, ¿no? Cuestionarnos un poquito si bueno, más allá de se documentó bien, realmente esto que se ha ido repitiendo año tras año es verídico y justamente cae en el mito que nos planteamos hoy, ¿sí? Que la mentira pues muchas veces se vuelve verdad. Y ahí entonces viene el papel de cuando uno descubre ciertas verdades, tiene que empezar a repetir las verdades muchas veces para que se demuestre como verdad y para que se... contrario. Claro, y eso me genera la duda, ¿no? Y como tú dices, bueno, se crea, se hace documentación, se establecen procesos, que no creo que sea el único caso. De hecho, pequeñas, medianas empresas, hablando de procesos puntualmente, escriben cosas y hacen otras. Por lo general, pasa. Sobre las auditorías vuelven al otro. Solo cuando te están viendo y ya tienen que abrir, te dicen, no, sí, estaba haciendo así, justo como escribí. Les toca adaptarse a lo que escribiste. Y eso, en un anterior podcast con Amari conversábamos que realmente se ha satanizado mucho el error humano, o sea, el decir, oye, yo estoy mal, que prefieren ocultarlo. Porque para mi punto de vista a veces es corregir sobre la marcha y entender que somos humanos, nos podemos equivocar, pero lo importante es mejorar. De hecho, como este es un tema histórico, podemos darnos el gustazo de decir que ninguno de nosotros fue el que se equivocó. Realmente ahí hay una equivocación que se fue construyendo. Se equivocó, mentira. No, cuidado. Fue un proceso largo en el cual, sobre todo porque mira, en el proceso de construcción identitaria de cualquier país, hay una prioridad que es diferenciarse del otro. Para yo decir que yo soy un país independiente, necesito mostrar mi diferencia del otro y más de los países de la región que venimos de un origen común. Por lo tanto, estoy convencido de que ese proceso de autoproclamarnos como república desde el 30 fueron goticas y goticas, omisiones paulatinas que fueron ocurriendo, se afianzaron mucho con el primer centenario. Es decir, en el 1930 hacía falta celebrar de una forma muy, muy radical la separación de Colombia y fue un momento en el que se empezó a afianzar mucho el uso de la palabra república cuando no tocaba, pero era una forma muy evidente de marcar la separación con la antigua Colombia. Entonces fue un proceso muy lento y ninguno de nosotros hoy día se ha equivocado, simplemente hemos cosechado esas goticas. ¿Tú dirías que fue digámoslo así, una falla o una falla consciente por un tema emocional para celebrar esta separación? No. Yo agregaría muchísimos otros ingredientes, entre ellos que esta separación sutil, la diferencia entre Estado y República, no todo el mundo la domina. Es decir, en el lenguaje popular cotidiano uno usa como sinónimos República y Estado con mucha facilidad. Entonces, no creo que haya habido una mala intención de las personas que empezaron a usar el término. A lo mejor simplemente confundieron Estado y República, que son conceptos que, por ejemplo, a nivel de ciencia política o de derecho, si uno domina cuando estudia este tipo de cosas. Cuando no, simplemente a veces los asimilas. Estado, República, lo mismo, y puede haber surgido por ahí la confusión. Claro, yo también me quedé. Y ahora, con respecto a este tema, ¿se ha encontrado
digamos así, algún hecho histórico, como tú, como bien se me dijo a ti, que eres un apasionado de la historia, en torno al Ecuador. Algo similar, como que existe esa Yo cuestioné todo inconsistencia. ya. Yo ya me cuestioné lo de la bandera, no sé cuándo, el escudo. Ya no voy a festejar el 31 de octubre porque Es Halloween, Halloween, ¿no? pues, ya no. Ya ahorita No, no. Abraham y No. Andy me hicieron cuestionar todo. Voy a irme a meter a la biblioteca a ver los símbolos ahí pintados de que fue la bandera. Si no, no. No, pero sí es interesante. A ver, ¿cuál es el día de la bandera? Ya dijiste. No es el del escudo. Ah, sí, no me acuerdo. ¿Ves? Si no sabemos ni cuándo es, ¿cómo Sí, cuestionamos? es una buena pregunta. Yo no puedo cuestionar porque realmente no sé, pero sí me invito a cuestionarme, ¿no? A preguntarme, oye, esto es... A tu cumpleaños deberías mencionar. Es que también lo de las cédulas, es verdad. Antes te inscribían luego y pasó a los futbolistas. Ellos tenían un año más de lo que tenían en sus cédulas y sus cumpleaños no eran el mismo día. Entonces ha pasado hasta en nuestros nacimientos por los registros. Cierto, aunque al derecho, por ejemplo, no le interesa la verdad absoluta, le interesa un orden. Ya. No importa cómo te lo estableces, lo importante es que haya orden. Entonces, por ejemplo, al derecho no le importa si en realidad tienes esta edad o un año menos, le interesa que haya una fecha, punto. Y con eso tenemos suficiente porque nos permite armar sobre esos datos una estructura cualquiera. Pero, por ejemplo, ahí no mencionabas que el derecho regulaba el comportamiento humano. Digamos que, hablando de las cédulas muy puntualmente, un futbolista que tal vez le cogió el desarrollo a los 12 años, bien desarrollado, le ponen en una categoría de 11 años, no hay como que esa brecha que tal vez sí se afecte. La vida entera está llena de esos casos. Y no ha pasado nada. Sí, no pasa nada. El derecho simplemente apuesta por irse al seguro. ¿Qué me puedes demostrar? Punto. ¿Ya? ¿Qué me puedes demostrar? ¿Me puedes demostrar esto? Esto es lo que yo considero y vamos. No, porque eso vulnera de... No. ¿Qué me puedes demostrar? Porque lo otro es un desgaste social inmenso buscando la verdad material. Entonces, el derecho apuesta por la verdad jurídica, por la verdad probatoria, por la verdad de los registros, y eso facilita muchas cosas en la vida. Y me puedes describir un poquito cuáles son esas que a mí como ciudadano común son las que más me facilitan. Todas. Es que hoy día el derecho regula absolutamente todo. Yo podría identificar algunas muy importantes, ¿no? Tu reconocimiento como persona, así que el momento de nacimiento, los vínculos que estableces a lo largo de la vida, los vínculos de filiación familiar, los vínculos de filiación luego matrimonial, luego con los hijos, los vínculos que estableces tú con las cositas, así que lo que empiezas a comprar, lo que empiezas a... el patrimonio, el reconocimiento que el derecho empieza a crear, aunque sea una cosa ficticia y creada, pero desde que está en el derecho empieza a tener utilidad, que es por ejemplo el reconocimiento de que tienes derechos, de que puedes exigir cierto comportamiento de otros, pero si empiezo a dar esa soga es todo en la vida. Exactamente. Sí, todo gira alrededor de eso. El derecho regula todo. El derecho está encargado de hacer un lazo que rodea todo, aunque yo sí creo que lo central sigue siendo el comportamiento humano. Y el derecho simplemente intenta amarrarlo todito, voy a decirlo bonito, para facilitar las cosas. Entonces, el problema en sí no es el modelo que sea descentralizado o centralizado. En el caso político, no. Y en el que, bueno, al final del día todo depende de los actores que estamos inmersos en esto. De lo que hagas con eso, claro. Entonces sí depende mucho de tal vez cómo nos hablamos y cómo nos comunicamos. A mí me gusta mucho llamar el diálogo y como que las diferentes corrientes, no solo hablo de política, sino corrientes de pensamiento. Muchas veces yo hablaba con Mari y esto es un gran ejemplo para mí en un tema histórico, entender que realmente nosotros somos los actores, nosotros somos quienes marcamos y creamos realmente el presente actual y
y nos llamamos, ¿no? Y nos invitamos a colaborar. Yo tenía, y eso fue en un podcast anterior que le comentaba a Mari, un jefe mío, él me comentaba, independientemente eran Colombia, Perú, sí, vinieron de Alemania, si no me equivoco, con una propuesta de negocio, en donde se hacían buses de acá, en Latinoamérica, en donde ocupaban a qué países, Colombia, Ecuador y Perú, ¿sí? Resulta que a cada uno de ellos pues les daban ciertas partes. ¿Por qué? Porque no tenían la capacidad productiva para hacer el bus totalmente solo, ¿sí? Pero al no dialogar, ¿sí? Digámoslo así, al tener modelos diferentes y cada uno querer jalar por su lado, pues sencillamente, ¿qué dijo pues esta gran empresa? ¿Saben qué? Muchas gracias, si no pueden pues me voy. Y le dieron el negocio a Brasil y pues, exacto, entonces... primero, aterricemos un poquito desde el mito en este podcast. Sí, una mentira que se repite muchas veces, sí, se vuelve verdad, pues lo acabamos de comprobar. Segundo, independientemente de cómo estemos manejados del diálogo, los actores realmente son los importantes, ¿sí? Como tú bien lo decías, el derecho es eso que nos comunica, que nos regula, pero al final del día nosotros somos los que estamos implantando eso. Entonces ahí sí, invitarnos un poquito a ser más colaborativos, a pensar un poquito más en los demás, a revisar la historia, ¿sí? A revisar nuestros derechos también. A revisar nuestros derechos, a ver si tenemos derechos, ¿no? Porque a Me veces... regreso a ver, a mí sí tengo derechos. Que no se cumplan, No, es diferente, pero podemos luchar porque los tenemos. Y como vimos en el episodio anterior, no por nacer que lo tenemos directamente, deberíamos, pero sin cumplir, dependiendo. Por eso la importancia de conocerlos y de exigirlos. Exacto. Históricamente también ver y valorar, ¿no? Porque muchas veces, y es otra cosa que en algún momento le mencioné a Mari, decían los castillos altos, ¿por qué? Porque no tenían un sistema sanitario, entonces todo caía al suelo, por eso tenían los campos de rosas y claro, la gente muchas veces no ha vivido eso y cree que la normalidad actual ha sido el común corriente, cuando no es así, cuando hemos ido mejorando de a poco. Por eso es importante revisar la historia. Muchas gracias a ese tipo de investigadores como son Abraham y su grupo, ¿no? A tu esposa Elizabeth Patina, a quien agradecemos mucho, pero realmente sí, seguir descubriendo estas cosas. Y lo que yo digo, invitarnos a reflexionar. Yo de todo corazón te agradezco por tu tiempo, Abraham, venirnos a brindar un poco de ese vasto conocimiento que tienes y explicarlo de esa manera tan pedagógica que te caracteriza como docente. Muchas gracias, Abraham. ¿Algo que quieras decir tal vez? No, gracias a ustedes, descubriendo lo bonito de tocar estos temas de una forma muy dialogada, me parece muy cómodo, me parece muy importante, y quiero empezar a difundir el podcast. Sí. Súper. Saluda a tus familiares de allá que ya te Hola, mami, hola, papi. Muchas gracias por vernos en Da Toma Tu Opinión. Nos estamos viendo en un próximo episodio. Hasta luego. Súper.